Con la mesa le doy la palabra y la bienvenida a la diputada Aurora Sierra Rodríguez, representando a la Comisión de Igualdad y Educación. Diputada, bienvenida. Tiene usted hasta 20 minutos para exponer lo que usted considera conveniente acerca del tema. Bienvenida y gracias de nuevo. Muchísimas gracias, muy buenos días a todas, a todos, por supuesto. Estoy encantada, de verdad, no es menor el tema que hoy nos convoca y tampoco lo es con la presencia de todas y todos ustedes en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Por favor, Rosy, un abrazo también, un agradecimiento por esta invitación a todo el personal. Voy a obviar ahorita ya los nombres. Estoy encantada de compartir la mesa también con la diputada Margarita Zavala, experta también en estos temas, pero sobre todo con miembros de sociedad civil, con académicos, por supuesto, con quienes comparto el panel y con la ciudadanía que pueda tener acceso, por supuesto, a este programa. He preparado algo que quiero mencionarlo de manera rápida y luego quiero centralizar o quiero puntualizar el tema de la ley vicaria, la violencia. Como ustedes saben, les quisiera explicar cómo nace en el Parlamento Abierto en el caso de Puebla, cuando se hace el primer exhorto, que es por su servidora en el año 2021, y a raíz de eso, afortunadamente también vienen muchos de los congresos, y aunque Puebla no es el primero en votarlo, tenemos precedentes, antecedentes y algunos elementos que quiero comentarles, incluso desde la perspectiva de la psicología clínica, por qué la violencia vicaria implica un hecho, bueno, pues que se comete contra las madres. Creo que es importante este foro. Estimados participantes, organizadoras y distinguida audiencia, es un honor encontrarme hoy aquí en estas mesas de diálogo, la gran conversación pendiente en México, alienación parental, violencia vicaria. Y bueno, en particular en la mesa que aborda las implicaciones jurídicas en niñas, niños y adolescentes de progenitores separados por alienación parental y violencia vicaria. En este contexto quiero resaltar la importancia fundamental de impulsar acciones concretas que contribuyan a la protección y garantía de los derechos de la niñez y la adolescencia. Es en aquellos escenarios donde surgen formas de violencia debido a las diferencias y que debemos enfocar nuestros esfuerzos para lograr un cambio significativo. Si bien la violencia vicaria ha sido objeto de regulación legal, es evidente que sus alcances no han logrado establecer disposiciones ni políticas efectivas que garanticen el derecho de niñas, niños y adolescentes a vivir libres de violencia. Esta realidad nos lleva a la necesidad de dialogar y construir propuestas desde diferentes ámbitos jurídicos, psicosocial, de salud pública, de cultura, educación y a la sociedad en general. Es imperativo que las instituciones del Estado desempeñen un papel activo y responsable en la protección de los derechos de la infancia y la adolescencia. Debemos aprovechar esta oportunidad para reflexionar sobre las políticas y medidas ya existentes y generar propuestas innovadoras que puedan abordar las implicaciones jurídicas de manera integral. Asimismo, debemos fomentar la colaboración entre los sectores académico, profesional, de la sociedad civil para ampliar nuestras perspectivas y enfoques científicos, que es lo que yo hoy de alguna manera también pretendo poder aportar en esta mesa. Solo a través de un enfoque multidisciplinario podremos encontrar soluciones sostenibles que promuevan un libre ejercicio de derechos humanos para todas las personas integrantes de la familia. Es momento de alzar la voz, de generar conciencia y de unir fuerzas en la búsqueda de conclusiones concretas y efectivas. Debemos trabajar en conjunto para superar los desafíos que enfrentamos y construir un futuro donde los niños, niñas y adolescentes vivan libres de violencia y puedan desarrollarse plenamente. La alienación parental, lamentablemente, puede generar un ambiente perjudicial para el desarrollo emocional y psicológico de los niños y adolescentes. Cuando el padre intenta alienar al hijo o hija, se generan conflictos y tensiones que afectan directamente el bienestar de los menores. En este contexto, las implicaciones jurídicas juegan un papel crucial. Es esencial que las leyes y regulaciones en nuestro país estén diseñadas de manera precisa y clara para abordar estas situaciones. Los marcos legales deben contemplar mecanismos efectivos que protejan los derechos de los niños y adolescentes en casos de alienación parental y violencia vicaria. Entre las implicaciones jurídicas relevantes podemos mencionar la necesidad de establecer procedimientos legales ágiles y eficientes para atender los casos de alienación parental. Es fundamental contar con un sistema de justicia familiar que garantice la protección de los derechos de los menores y promueva su bienestar en su entorno seguro. Además, es importante considerar la implementación de medidas preventivas y de intervención temprana, como la educación y la concientización sobre la importancia de la salud y el respeto mutuo. Esto implica fomentar la mediación y la resolución pacífica de conflictos entre los progenitores,
poniendo siempre el interés superior del menor en el centro de todas las decisiones. En eso estamos de acuerdo. Asimismo, es relevante evaluar las repercusiones jurídicas que ocurren cuando se utiliza a los hijos como instrumentos para dañar emocionalmente a la madre. En estos casos es necesario que el sistema de justicia cuente con herramientas y mecanismos que permitan identificar y abordar adecuadamente esta forma de violencia, protegiendo hacia los derechos de los niños y adolescentes. Hasta aquí parte de esa aportación. Quiero comentarles que en el caso de Puebla, cuando se establece la ley vicaria, porque escucho que obviamente, y lo sé, que en algunos de los estados ha sido de manera distinta, ¿a qué me refiero con lo que voy a expresar? De cómo se construye la ley y por qué podría afirmar, bueno, pues esto que estamos diciendo, que es justamente contra mujeres, contra madres en este caso, y no para los hombres. Y cuando lo digo de verdad, quiero hacerlo con muchísimo respeto, porque es una delgada línea que creo que ha faltado en estos foros, hay que decirlo de verdad. Aplaudo que hoy tengamos esta voz, esta participación. Fíjense, en el caso de Puebla, se dio prioridad al principio de mínima intervención de procedimientos judiciales, en el caso de los menores. El juez puede en Puebla, en beneficio de las niñas, niños y adolescentes, modificar el ejercicio de la patria potestad o custodia cuando la tenga decretada judicialmente, ya sea provisional, definitiva sobre ellos, o cuando se acredite que las niñas, niños y adolescentes han sido víctimas indirectas de violencia vicaria. La violencia vicaria quedó como agravante de violencia familiar, ojo ahí. O sea, cuando nosotros hablamos, es decir, yo, Aurora Sierra, jamás he invalidado el hecho de que existen violentadoras, de que existen madres, por supuesto, ¿no? Que de alguna manera tratan de quitar el rol paterno, el cual es fundamental, y desde la psicología clínica puedo decirlo también, que no podemos extirpar esa figura. Eso queda claro, y yo incluso pues lo afirmo, y la ciencia lo dice además, ¿no? O sea, es decir, ambos progenitores son importantes aquí. Para el caso de Puebla, ahí está también resuelto. La ley vicaria es una agravante de la violencia familiar. La violencia familiar ya castiga lo que en esta mesa se ha cuestionado. Y la sustracción de menores, lo mismo, por supuesto, a un hombre que a una mujer. Ahí hay situaciones y condiciones. A mí me parece más bien que en cultura, que en la sociedad, porque a mí me lo preguntan, diputada, bueno, ¿y qué pasa? Yo conozco a una violentadora, o sea, que le quitó el derecho, ¿no? A los niños de ver a su padre. Vaya y denuncie por violencia familiar o por sustracción de menor si eso es lo que ocurre. Y por supuesto que alcanza cárcel y por supuesto que se puede sancionar. Entonces, en el caso de Puebla se va como agravante de violencia familiar. Cuando decimos agravante, vamos a la perspectiva de género y es a donde quiero entrar. ¿Por qué a las madres? ¿Por qué esa agravante en la casuística? Y de verdad, lo quiero hacer con todo el respeto, me encantaría de verdad que desde la academia, desde la sociedad civil, yo sé, pudiésemos ver por qué esa delgada línea del agravante es para el caso de las mujeres. En el caso de Puebla ya voy a concluir esta parte, se destaca que, bueno, pues que la ley es, que los hombres que ejerzan esta violencia serán acreedores a una sanción penal entre 2 y 10 años con 8 meses, así como una multa entre 6,000 y 25,000 pesos. La prevención de la violencia vicaria debe partir de la sensibilización de las autoridades y de la sociedad general sobre el daño que produce y bueno, todo lo que ya comenté. A ver, ¿cómo nace esta ley? No es que un día, al menos en mi caso, yo me levanté, ¿no? Y dije, pues vamos contra los hombres, ¿no? Eso es un primer paradigma que tenemos la total responsabilidad, quienes legislamos, pero sobre todo, fíjense, desde la academia y sobre todo desde la sociedad civil, sí debemos mandar mensajes responsables y respetuosos, porque también hay que decirlo, he escuchado voces que tratan de negar la violencia vicaria y son poco respetuosos al respecto. Yo entiendo que hay intereses, que hay situaciones, que hay organizaciones, que hay violentadores, incluso en el poder, que hay poderosos vicarios, sí tengo que decirlo, y que tienen también perdón, pero pues también tienen su ala, ¿no? Que defiende aparentemente desde la psicología, la academia. Cuando digo aparentemente y con comillas, el cerebro en neurología de un hombre y de una mujer, por supuesto que tiene acotaciones distintas. Vamos a la ciencia. Cuando decimos que violencia vicaria es aquella que se ejecuta contra las mujeres por el hecho de serlo, por el hecho de ser madres, de aquellas que hemos decidido maternar, hay toda una configuración
que quien sea aquí psicólogo no me dejará mentir. Es decir, hay todo un procedimiento psicológico, psicosocial y cultural atribuido a la madre. Y si esto no fuera real, vean el 10 de mayo. O sea, vean todo el contexto de carga que tiene el concepto de madre como tal. Pero vamos, insisto, a la neurología, literalmente hablando. Entonces, lo que más le duele a una madre, ¿qué es lo que más le puede doler a aquella que decidió maternar? ¿Dónde es donde en esta frase muy típica vicaria que es te voy a dar donde más te duele? Ahí hay perspectiva de género. ¿Dónde le duele más a una mujer? Seamos responsables en el caso de quien ha decidido maternar. ¿Dónde? Le pregunto al auditorio. En los hijos, ¿no? Incluso en la cuestión de los animales podríamos ver ese instinto de quienes, podríamos ver ese tema de defensa, digamos, ¿no? De este, pues también instinto que además dije de quienes hemos decidido maternar, ¿no? En esa parte. Si hablamos de la diferencia de estos hemisferios, como lo estaba comentando incluso, para llegar a la perspectiva de género, ¿dónde es donde generalmente le duele más a un hombre, si cambiáramos la frase? Hablando de casuística, acuérdense que yo no inicié diciendo que no hay violentadoras, claro que las hay. Y claro que seguramente por ahí hay algunas cuantas cientos, no lo sé, o sea que seguramente donde más le puede doler a un hombre será quitándole a su hijo. ¿A uno de cuántos? Respecto a cuántas de cuántos. Hablando de casuística, de estadística y de ciencia. Entonces, si me puede responder el auditorio, ¿dónde será donde más le duele a un hombre? Según además en la perspectiva de estas nuevas leyes de avanzada que tenemos a nivel nacional. ¿Dónde le duele más a un hombre? Puede ser, pero hablando de en el bolsillo. Adelante, le ruego que tenemos Okay. un acuerdo, así es que por favor escuchan. Carlos, No estoy hablando de consideraciones particulares. A ver, no estoy diciendo. les pido por favor que respeten el acuerdo que tenemos entre todos. Quedamos de escuchar. No, adelante María Teresa, por favor, respeten el acuerdo. Gracias, continúe por favor. Bueno, yo hablé de neurología, hablé de estadística y hablé de casuística, porque sin esos elementos no podemos construir teoría tampoco. La violencia vicaria es algo que no solamente lo establece Sonia Bácaro, tiene detractores, entiendo, muchísimos, pero antes ya también las universidades en Estados Unidos hablaban de lo que en Puebla quedó como ley. Que la violencia vicaria o por interpósita persona con perspectiva de género ejercida contra las madres sucede una vez que las mujeres han padecido o hemos padecido muchos tipos de violencia ya en el seno del hogar. Desde ahí se está configurando una teoría que no podemos echar a la basura. No se trata de ver del todo, yo no quisiera que así fuera de ganar una razón actual, sino de ir justamente a la investigación, porque hoy vamos a debatir esto y les aseguro que en 10 años quizá el debate estará claro si se hacen las investigaciones pertinentes. Insisto, sé que hay intereses, sé que hay situaciones, de qué sí puedo hablar en mi caso, cómo se construye, cómo construyo, vamos a decirlo, esta iniciativa. Esta que da el primer paso a nivel nacional, ¿no? En esta parte de poner en el centro a la violencia vicaria, cuando a petición de las colectivas que iban tocando en todos los congresos de los estados del país, empezaron por Tabasco, me comentaban, bueno, pues nos reunimos y entonces empiezas a encontrar esos pasajes, esos parámetros que son exclusivos del prototipo de violencia vicaria, ¿no? No podemos tampoco escaparnos al hecho en los juzgados de que el acceso a la justicia, por supuesto, para hombres que para mujeres, pues es igual. A la fecha no podemos separar la violencia económica que padecemos las mujeres respecto de los hombres, y eso es estadística, porque si no tumbamos muchas de las leyes que hay. No podemos, qué mejor que ya estuviéramos a la par. O sea, yo no quiero decir aquí, o sea, no quiero criminalizar, ¿no? Digamos, al género masculino en ese sentido, pero los hechos hablan. Yo estoy hablando de cómo se construye la propuesta y por supuesto que las mujeres son criminalizadas, las madres, y que respecto en una estadística, claro que lo podemos demostrar, por supuesto el factor económico es algo que pega y ahí hay perspectiva de género. Por supuesto que cuando alguien le va a pegar donde más le duele a una mujer y es a través de los hijos, sí lo hacen juzgados. Y entonces estas madres comenzaban a contar también, por supuesto, todos estos días, los 300 días, los 600 días, los 1000 días,
Entonces me pareció lo suficientemente importante desde la perspectiva sociológica atender al fenómeno para que eso estuviera en una iniciativa de ley, que bueno, ya luego lo demás fue historia, digamos, ¿no? En cuestión de los congresos y de cómo se fue constituyendo, digamos, esta propuesta. Yo entiendo, esa es la delgada línea, ¿no? La ley vicaria no es una ley contra los hombres, hay que tenerla muy clara, no es una ley contra los padres, es una ley contra agresores, y en el caso de Puebla es un agravante. Entonces, yo he aceptado al inicio de este diálogo que si hay violentadoras, porque de hecho lo hay en los términos que aquí se han expuesto, para eso tenemos la violencia familiar, para eso tenemos la sustracción de menor, por supuesto. Y claro que sí necesitamos, pues necesitamos generar, por supuesto, desde la academia, desde la sociedad civil, toda una cultura, en efecto, ahí sí, de manera transversal, de respeto. Pero eso es transversal, porque si hoy le quitamos a ley vicaria el agravante y la perspectiva de género, que es exclusivamente en el caso de las madres, me decía Sonia Bácaro, yo no inventé la frase de te voy a dar donde más te duele, escucha a un hombre, ¿no? O sea, es real, no la inventó. No, es que debemos tener respeto. Esto nos está llevando de verdad en esta polarización nacional justamente a que sean las niñas, niños y adolescentes los que más padezcan esta situación. La ley vicaria no tiene que estar a discusión en cuanto a si es contra los hombres o contra los padres. Lo que sí afirmo es que me parece que hay intereses que se están protegiendo y bueno, pues como les digo, he aceptado que si hay violentadoras, fíjense, vamos a otra parte. Empecemos entonces con la construcción, hablando de neurología, de una perspectiva o agravante contra los hombres, contra los padres, digamos, de estas violentadoras, hablando de casuística. Hagámoslo desde la ciencia, no desde el debate y la descalificación sobre algo que sí lleva años de estudio. No podemos simplemente un día venir y decir que 11 años de estudio al respecto y luego no solamente el caso de España o Sonia Bácaro, lo voy a dejar de lado. Está Michigan, están las universidades en Estados Unidos, insisto, con investigaciones muy serias también, como viendo a la violencia vicaria, que la denominaban por interpósita persona también, como una extensión de la violencia doméstica. Y entonces, si negamos que violencia vicaria es solo contra madres, tendríamos que anular toda la teoría, toda la estadística, toda la investigación internacional, bien importante, Inglaterra, Estados Unidos, y no estoy hablando, insisto, solo de España. Estoy hablando de estudios muy serios donde la violencia doméstica por estadística y por casuística es concretada o ejercida contra las mujeres. Hablemos de patriarcado, hablemos del sistema dominante y de que por siglos no podemos tampoco evadir el hecho de que las mujeres ocupamos exclusivamente el espacio privado y el espacio privado generalmente ha sido el hogar. Y en el hogar es donde se ha dado la violencia doméstica. Y la violencia doméstica, entonces, en esta consecuencia, ha sido contra las mujeres. Entonces, si queremos debatir y queremos visualizar con todo el respeto posible, y queremos visualizar a esas violentadoras, a esos casos que son menores, nos guste o no, en casuística y en estadística no hay nada que hacer, me encantaría que fuera al revés. Me encantaría que un día lleguemos al punto donde esto se baje en la estadística y en la casuística y que muchas, miles de mujeres tengan que padecer menos en los juzgados, revictimizadas, sin el poder económico, porque también es la violencia económica la que se padece en el acceso a la justicia, y todas las otras leyes consecuentes, 3 de 3, o sea, todo lo que tenemos hoy. Habría que anular todo lo que estamos teniendo en este país para decir que la extensión de la violencia doméstica que tiene la cara en la violencia vicaria no es solamente ejercida de hombres contra mujeres. Muchísimas gracias, diputada. Le quedan todavía algunos minutos, pero vamos a iniciar, por favor, con Alejandro Heredia, con Eduardo Álvarez, que no han participado, y con quien de los grupos no ha participado, por favor, Mayra Lisset Castañeda. Les ruego, recuerden el acuerdo de buena fe que tenemos. Primero hay que escuchar, hay que respetar, para que las personas que están invitadas quieran seguir en el diálogo. Les ruego que no se trata de quién va a ganar ni de quién va a perder. Los que están perdiendo son las niñas, los niños y los adolescentes,
y de lo que se trata es de poner a las víctimas al centro, y en este caso son las niñas, niños y adolescentes. Y debemos respeto también al pueblo que nos está escuchando, al público que quiere saber de las dos posturas y que también a ustedes les están escuchando. Así es que les pido por favor que prevalezca este espíritu de escucha y este espíritu de lo que ustedes quieren lograr con este diálogo, y lo que por supuesto acompañará la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y les recuerdo que está aquí nuestra primera visitadora, la directora general de la primera visitaduría que lleva los temas de niñez. También está con nosotros María José López Lugo, la directora general de Supervisión de la Progresividad, y también está con nosotros Omar Monroy, que es el coordinador de asesores de la Secretaría Ejecutiva. ¿Por qué se los menciono? Porque estamos tomando nota también de lo que puede llegar a ser un acuerdo al final de toda esta jornada que cerrará el viernes. Así es que les ruego, por favor, que pongan todo su empeño, su escucha. No se trata de ganar, sino de que ganen las niñas y los niños en el avance de sus derechos. Procuren escuchar, abrir sus propias estructuras de conocimiento y no dar por sentado que lo que saben es lo único que existe dentro de la discusión de los derechos humanos. Ha llevado tiempo, ha llevado espacio, ha llevado una larga jornada el que las luchas sociales hayan ganado los derechos humanos. Así es que les ruego por favor que tengan esa apertura y que también tengan esa sensibilidad para también cuestionarse a sí mismas y a sí mismos sus propios argumentos y traerlos también a la vida contemporánea. Lo que conocemos ustedes y yo no es lo único que se discute no solamente en nuestro país, sino en el mundo. Así es que hay otras formas también de ver la ciencia, los argumentos, etcétera, que estamos tratando de hacer desde el Centro Nacional de Derechos Humanos, una lectura crítica de los derechos humanos, más allá del juridicismo, más allá del positivismo, más allá de lecturas que tienen que ser también cuestionadas. Así es que muchísimas gracias y le damos la palabra en el orden que acordamos. Sería Alejandro, luego sería Eduardo y luego sería María Lisset, por favor. Gracias. Hasta por 3 minutos su participación, centrada, recuerden, en las respetuosas preguntas y propuestas y alternativas que ustedes también tengan. Les marco el tiempo. Muchas gracias. Adelante, Alejandro. Muy buenos días a todos, no sé si me escuchen. Sí. Una disculpa por llegar tarde, primero. Adelante. Queremos hacer unas aclaraciones dentro de la ponencia ahorita de la diputada Sierra. ¿Usted piensa que el hombre tampoco siente cuando le quitan algo muy importante para su vida? ¿Usted cree que el hombre no tiene instinto paternal y nada más las mujeres? ¿Piensa usted que tienen el instinto maternal? Si hay especies dentro de los seres vivos en que los pingüinos magallánicos se quedan a fecundar el producto hasta que nace y la mujer, la hembra, sale a buscar alimento para proveer y cuidar a su familia. Hablando de cuestiones científicas e investigación, el Instituto Nacional de Pediatría, en el área de atención integral al niño maltratado, hay estudios de epigenética que analizan de dónde se ejerce la violencia en los niños y sobre todo en la infancia, donde a través del ADN, y yo no soy investigador, soy un padre afectado, y quiero hacer la aclaración de que ya hay estudios y no nada más es nuestra posición como hombres. Hemos sido discriminados en centros de atención integral a la violencia familiar. Aquí no deben de entrar hombres, solamente aceptamos a mujeres y los hombres que entran
primero somos sometidos a un examen psicológico para poder entrar a hablar con el Ministerio Público. Otra, se está yendo el tiempo y no puedo decir mucho, pero quiero decir que lamento mucho que no esté el Poder Judicial representando en estas mesas de trabajo, y quiero exhortarlos a todos ustedes que si conocen a alguien que puede impartir justicia, lo hagan partícipe de estas mesas, que van a salir propuestas muy factibles y propositivas muy buenas. Ahora, quiero hacer otra aclaración. No vamos a buscar lo que vienen de otros países con leyes anglosajonas. Simplemente por ser seres humanos, podemos ver que hay en otros países donde ya no tiene vigencia la violencia vicaria. Alejandro, muchas gracias y gracias por respetar el tiempo. Le sigue la palabra a Eduardo Álvarez, por favor. Gracias, buenos días todavía. Eduardo Álvarez, de Perspectiva de Infancia, diputadas, y bueno, diputada Aurora, me parece muy preocupante y me gustaría su opinión y me gustaría recordar el tema de estas mesas de diálogo, que es la gran conversación pendiente en México. ¿Y por qué está pendiente? Porque consideramos en la asociación que los códigos civiles y códigos penales hasta el día de hoy favorecen a la mujer. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso de una mujer que se lleve a su hijo como sustracción de menor, si el papá no es considerado el papá o no está declarado como el papá, no le pasa nada, no se configura el delito. Entonces, hasta ahorita está protegiendo a la mujer, específicamente en ese delito, en el Código Penal. Y bueno, los códigos civiles también, hasta el día de hoy, muchos a nivel nacional, bueno, estatal, también declaran la custodia a la mujer. Y de hecho, aunque haya sido declarado inconstitucional por la Corte, siguen presentes en los códigos civiles, esa custodia hacia las mujeres. Y bueno, esto no se trata de una lucha entre mamá y papá, y recordemos el tema de estas mesas de diálogo, se trata de los niños y de proteger los derechos de los niños, que desafortunadamente no están considerados como los afectados directos. De hecho, en la mesa de ayer se consideró y hubo una palabra que se consideran secundarios, y me preocupa mucho que se considere a las mujeres como las afectadas y no los niños, que es el tema de este debate. Gracias. Muchas gracias a ti, Eduardo. Adelante, Mayra, si eres tan amable. Listo. ¿Se escucha? Sí. Buenos días, soy Mayra Castañeda, soy de San Luis Potosí, representante de CEDUCOP, Centro de Educación Concéntrica, Científica y Psicopedagogía Forense. Bueno, yo primero, señora diputada, quisiera invitarla también, como les mencionábamos, no sé si pudo o tuvo la oportunidad de ver las ponencias de ayer, para revisar el sustento sobre los documentos. Ahorita se hizo una mención, pero me gustaría un poco más que se revisara la información para no perder un poco el tiempo en eso. Hablaba de alguna sociedad en específico privilegiada y de el hecho de que la mujer está menos fortalecida por el contexto sociocultural. ¿Qué pasa en el caso de las estadísticas de la sociedad media y media inferior? ¿Cuál es el registro? ¿Dónde están esas estadísticas? Porque en el caso de San Luis Potosí, cuando se presentó la violencia vicaria, inclusive se mencionaron algunos documentos justificados por instituciones de apoyo en los cuales se brindaban y no son existentes. Nosotros solicitamos la documentación y se nos entregaron oficios de que no eran existentes, por eso la inconstitucionalidad que propusimos.
¿cuál es para usted el concepto de manipulación? ¿Me lo podría definir? Ya que fue utilizado en el término de la ponencia, y hablando de la terminología de qué le duele más a una madre, usted menciona la decisión de maternar, pero dentro del concepto de la decisión de maternar, a mí me surge una nueva pregunta. ¿Cuál no se rompe entonces con el hecho de… Hablábamos de un vínculo directo, de un nacimiento, de que por instinto nosotros lo tenemos, pero si es una decisión, ahí se rompe el instinto, ¿no? Hablando desde la psicología, pero también desde la sociología. ¿Cuál es la estadística de la criminalización por economía y sociología que victimiza a la mujer a nivel nacional? Lo repito, nosotros no lo tenemos y tengo entendido que en los otros estados no está. Y dentro de eso… ¿por qué poner o colocar al niño como víctima indirecta y a la mujer como víctima directa, violando los tratados y a la Constitución? Y la pregunta es, ¿cómo va a erradicar usted o cómo propone usted erradicar que suceda el hecho de que la niñez se vaya a una victimización indirecta debido a que, bueno, como lo mencionábamos y hablando de intereses, el presupuesto se va hacia el lado de las mujeres, no se va hacia el lado de la comitiva de infancia o hacia los departamentos de infancia? Reitero en mi propuesta la perspectiva de familia y la comisión de familia, si pudiéramos trabajarlo también de la mano, y le agradezco muchísimo su atención. Muchísimas gracias, Mayra, gracias a las personas que acaban de participar por respetar el tiempo y por hacer sus preguntas de manera clara y propositiva. Adelante, diputada Aurora Sierra, tiene usted el tiempo para responder. Claro que sí, gracias por sus preguntas. Bueno, para empezar, no alcanzo a ver bien, perdón, Alejandro, lamento de verdad mucho lo que has padecido como padre, o sea, eso tengo que decirlo, literalmente, y que tengamos además que traer a discusión, eso no está a discusión, el tema del dolor que un padre. Yo, por ejemplo, por supuesto, en las preguntas que me hiciste, creo, yo no estoy afirmando con la ley vicaria que los hombres no tienen un instinto paternal. Yo lo dije muy claro, la ley vicaria